Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 2T Racing. Hoy tenemos algo preparado muy gordo en Classic Bike Obsession, y es que vamos a preparar la Aprilia RS 125. Bueno, pues sí, chicos, estamos en Classic Bike Obsessions. Lo primero, agradecer siempre a Jordi, que para mí es un gran amigo, por dejarnos estas instalaciones y ayudarnos a realizar este proyecto de restauración de del motor de nuestra Aprilia RS 125. Y para ello vamos a hacer un montón de cosas. Empezaremos desde los frenos, las horquillas, hasta llegar al motor, ¿no, Jordi? Sí, pues nada, bueno, lo primero, un placer tenerte aquí, a ti, a tu moto y a tu motor, ¿vale? Para mí sí que es un placer, Jordi, de verdad. Y nada, sí, lo que comentas, vamos a coger el motor, lo vamos a abrir, desmontar, ¿no? a desmontar, ahí está. Y vamos a ver pieza por pieza, a ver cómo está, pues qué mantenimiento ha llevado, ver el estado, y el ¿no? estado que está y lo que podemos, lo que nos puede valer y lo que no nos puede valer. O sea, de hecho no creo que nos valga mucho, pero... No, porque realmente lo que queremos es, Sí. por así decirlo, como hacerlo de cero, ¿verdad? Una restauración, le vamos a hacer una restauración, tanto culata, desde parte de arriba del motor, pues hasta, ya te digo, caja de cambios... Embrague, eso es, todo, perfecto. todo. Vamos a revisar incluso esos rodamientos que no se suelen cambiar o la gente no suele cambiar, que están en las cajas de cambio metidos ahí un poquito en esos recovecos. Los vamos a coger, los vamos a sacar, los vais a ver y los vamos a sustituir y para que veáis cómo vamos a hacer pues todo el proceso. Exacto, y como podéis ver aquí, contamos en este caso que tendremos un vídeo preparado exclusivo para esto con una culata de VHM que nos han mandado. O sea, solo verla ya se nos cae la baba. Es una pasada, es una obra de arte. Y también tenemos por aquí el culatín, ¿vale? Todo esto vendrá en un vídeo, lo compararemos con el culatín original de la Aprilia, incluso con la culata. Veremos el cubicaje, todo eso lo vamos a ver a fondo, así que no os preocupéis. VHM, chicos. ¿Y qué más tenemos, Jordi, por aquí? Vamos a... También... Bueno. Vemos un cilindro ahí, ¿no? Sí, claro, aquí tenemos un cilindro de la marca Mitaka. Que 140, ¿no, Jordi? Es un 140 centímetros cúbicos. Mira el pistón también, qué buena pinta tiene. Es increíble, ¿eh? Ostras, es que yo creo que va a dar un cambio radical esta moto. Vamos a pasar de 125 a 140. Sí. Tenemos que recalcar, Jordi y yo, que podíamos habernos ido a preparar algo tipo competición, ¿verdad? Sí, a meter un 160, a meter... Exacto. Pero no, vamos a hacer algo que todo el mundo, que todos vosotros, que todo el mundo que tiene una Aprilia, que pueda... económicamente pueda comprar las piezas, o sea, que no se te vaya un cilindro a 1.000 euros, ni se te vaya una culata a 1.500 euros. Ni cigüeñal, claro, reforzado de 1.000 euros también. O nada. sea, vamos a partir de una base de nuestro motor tal cual está, a mejorarlo y sacar unas muy buenas prestaciones que, por cierto, veremos en banco de potencia. Sí. Que eso va a ser un lujo, poder terminar este motor, prepararlo aquí, dejarlo fino y llevárnoslo a un banco de potencia. Sí. Y ver realmente lo que le hemos hecho. Si hemos hecho las cosas bien o hemos hecho las cosas mal. Exacto. Que también se pueden hacer. Las vamos a hacer bien, Jordi. ¿Sí o sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y nada, pues contaros que aparte de todo el tema de motor que nos ha dicho Jordi, retenes, rodamiento, juntas, la válvula neumática, que ya la habéis visto en algún vídeo, que la teníamos montada en el cilindro 125, también la vamos a incluir. Y pasaremos a, por ejemplo, los frenos, ¿vale? En el que vamos a montar unos frenos NG Brakes. También vamos a poner unos latiguillos de frenos. Unos latiguillos metálicos. Exacto. Vamos a meter. Se pueden meter, ya veremos que se puede hacer en... Melía. Colores. Melía. O se pueden poner rojos, o se pueden poner azules, o se pueden poner transparentes. Con los banjos en un color, con el tornillo en otro, o sea, se puede hacer ahí un poquito o dejarlo simplemente algo que no llame mucho la atención. Y ahora que habla Jordi de tornillos, también vamos a aprovechar a la hora que desmontamos todo, pues el chasis basculante, etcétera, vamos a aprovechar y todos los tornillos que están en mal estado, que están un poquito desgastados, que se descascarillan, los vamos a mandar a cincar para tener un acabado increíble de la moto. Sí. Y también, Jordi, hay que decir que te vas a encargar de la suspensión de la moto, ¿no? Sí, claro, también vamos a hacer el tren delantero, vamos a hacer la horquilla. Pues nada, desmontaremos a ver qué nos encontramos ahí.
A veces nos encontramos hasta sapos y hasta un poco de todo. En horquillas que nos han desmontado en 20 años. Como por ejemplo estas. Claro, entonces ahí empezaremos, nos tendremos que poner el traje de químico. Porque aunque parezca mentira, ¿verdad, Jordi? Una horquilla en este tipo de motos es raro encontrarte una moto con las horquillas en buen estado, que no hayan perdido el aceite, Claro. Que funcionen, al fin y al Sí. cabo que funcionen. Sí, porque no suelen hacerle un mantenimiento a la gente a las horquillas. O sea, las horquillas la gente, ¿cuándo le cambia el aceite a la horquilla? Cuando empieza a tirar el retén. Exacto. Cuando le mide el muelle a la horquilla. Cuando la ha tirado el retén y tiene que desmontar la horquilla para limpiarla por dentro y demás. O sea, realmente la horquilla es una parte fundamental de la moto, ¿vale? Donde casi nadie le da su atención que tiene que llevar. La gente se limita a decir, voy a preparar mucho el motor, lo voy Claro. a poner muy gordo, que corra mucho, Claro. después llegamos a frenar y hacemos por encima, ¡uah! Y damos la vuelta, ¿verdad? Claro, damos la vuelta, estás saliendo de una curva, le das y la moto te empieza a rebotar. O sea, hay cosas que una horquilla bien hecha es fundamental. Lo mismo que un amortiguador trasero, que en este caso también, aunque ya tienes... Ya lo hemos cambiado, Ya hemos cambiado. Hemos puesto en este caso un ISS, es un poquito superior al de origen. Veremos si somos capaces de conseguir un amortiguador pepino, pero bueno, hay que decir que para este tipo de moto, con un amortiguador como este, bien regulado, bien puesto en su sitio, hay que decir que es suficiente. Sí. Y luego también revisaremos toda la parte del basculante, que tampoco lo suele revisar mucho la gente, pero bueno, todo el tema de rodamientos, de basculante, revisaremos las violetas, o sea, toda la parte del tren trasero, pues también le pegaremos un repasito para esos detallitos que a veces, pues bueno, se nos queda ahí un poquito en el olvido y vamos dejando y hasta que no se rompen las piezas no se cambian. Hasta que no nos caemos no nos damos Claro. cuenta de por qué pasa. Y ahora, hablando del tren trasero, también vamos a aprovechar para poner un kit de arrastre nuevo, que en mi caso está bastante doblado y lo veréis en el vídeo del kit de arrastre. La verdad es que yo no me había dado cuenta. Es algo que, lo que hablamos, que no miras, tú vas montado y hasta que alguien no va detrás tuyo y te dice, niño, que llevas el plato que va así, Claro. ¿sabes? Dices, ¿qué cojones? Ahí se pierde mucha potencia. Pero eso es porque tú eres un bestia y un animal dándole caña a la moto, entonces... Como nos gusta, Jordi. ¿Sabes? Como nos gusta, Jordi. Así que nada, también hay dos partes en las que estamos dudando un poco en qué hacer, ¿verdad, Jordi? Que es tema de carburador, ¿vale? Jordi me dijo, podemos montar un 32, un 34, pero siempre con campana plana. Nos gustaría que en los comentarios, ¿verdad?, nos dijerais Sí. qué os gustaría que probáramos en esta moto, ya que tenemos un proyecto de cero con todas estas piezas tan buenas y de tan buena calidad, y encima que las monta un maestro. ¿Qué probar, verdad? Pues eso, que den su opinión, ¿no? Pues Dar da- vuestra opinión, a ver qué es lo que... Porque seguramente que vosotros habéis probado de todo. Entonces, hay gente también muy experta en estas motos que digan, pues hostia, pues ni un 28, pues ni un 32, ni un 34, yo he probado un 28 tal. 28 pues, oye, campana plana, que yo lo he visto en muchas motos. Pues a lo mejor el día que vayamos a la moto a llevarla al banco pruebas, pues mira, nos han dicho nuestros amigos que sí, mira, vamos a llevar un 28, vamos a llevar un 32, vamos a llevar un 34, vamos a probar con uno, con otro, y luego ya veremos ahí quién tiene la razón, ¿no? Y también nos surge la duda, después del carburador tenemos la salida, Sí, ¿vale? bueno, claro. ¿Qué hacemos con el escape? Como muchos sabéis, habéis visto en el vídeo, si no lo habéis visto, pásate a verlo, tenemos montado un Yolimoto. Sí es cierto que no es el más pepino que tenían, ¿vale? Porque realmente yo no tenía ninguna preparación hecha en la moto. Esto es un SP. Exacto. ¿Vale? Sabemos que está el Corsa, ¿verdad? Sí, el que sería Corsa. el más el gordo. pata negra, el gordo, como lo quieras llamar. Exacto. Sí, el más full que El hay. pepino, el Sí. pepino. Pero os podemos dar la opción también en los comentarios de que nos digáis qué escape queréis que probemos a lo mejor para esta moto. Si es cierto que Tiga, que aquí lo tenéis, es un escape que no se ve mucho en estas motos. Tú vas por la calle y ¿qué ves siempre en todas las motos de esta Jordi? Hombre, Arrow, hay mucho Arrow, lo que más hay. A lo mejor un Así- Gianelli que te encuentres. Pero a porque, lo mejor. porque yo creo que quizás que hasta hace poco era lo más accesible que había también. Exacto. Claro, o sea, ahora ya nos hemos puesto un poquito las pilas, hemos empezado a traer material nuevo. En esta tienda, en Classic Bike Obsession. Sí, y a partir de ahí pues ya hemos empezado pues eso, a ver Yolimoto, Gin Lomas, Tiga, pues oye, pues marcas que estaban en otros países, los veíamos y decíamos, joder, aquí no llegan, Y pues que ya son están muy aquí. top.
Claro. Así claro, que nada, claro, mira, claro. os hemos dado, mira, Jordi os ha dado directamente 3 opciones. Gin Lomas, Yolimoto, El Pepino o Tiga. En los comentarios podéis decir qué opináis, os leeremos y después haremos lo que queramos. Que no, qué broma, qué broma. Os leeremos y veremos qué opináis, cuál os gustaría ver, porque realmente estos vídeos tratan de que lo podáis ver y que podáis saber qué prestaciones dan. Yo sé que este escape funciona muy bien, sé que se puede llevar con carburador de 34, sé que puede llevar una pequeña preparación, el SP, podría funcionar bien con esto que vamos a hacer en la moto, pero ¿por qué no cambiar? Sí, claro, se puede cambiar y ver las prestaciones incluso de los dos escapes. Exacto, probar los Es dos decir, escapes. Claro, no quiere decir tampoco que porque el escape, el race, sea el top que hay, para la calle nos vaya bien. A lo mejor es muy cansino el tener que llevar la moto a 8 o 9 mil vueltas porque por debajo de eso la moto está muerta. Decimos, hostia, pues vamos a poner un escape no tan pepino, Exacto. ¿vale? Para poder llevarlo por la calle. Que me da lo mismo que me suba 1000 vueltas más o 1000 vueltas menos. Pero como voy mucho por ciudad, pues prefiero llevar un escape un poquito que desde Más medios, estándar. ahí está, desde medios, me funcione bien. Que podamos disfrutar de la moto. Claro, claro. Que muchas veces es lo que dice Jordi, que no vamos todos los días a correr, no salimos todos Claro. los días de ruta, que a mí me apetece coger un sábado porque me quiero ir a ver al Jordi aquí con la moto. Lo que pasa es que también hay mucho quemadillo, ¿eh? Ya, bueno, también hay mucho quemadillo es y a verdad. partir de que sale del garaje le da lo mismo, sale del garaje y ya está 10.000 vueltas. No se corre en la calle, se corre en el circuito. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo de presentación, ¿vale? Que le deis mucho apoyo porque van a venir un montón de vídeos, ya habéis visto que hay de todo aquí, que se va a hacer de toda la moto, que lo vais a poder ver. Vamos a poner manguitos de silicona. Es todo. O sea, la moto va a ir a capricho. Piececitas. A capricho. Va a ir a capricho, chicos, de verdad. Así que nada, despedir a este monstruo Sí. por dejarme Un usar su placer, taller un placer, y grabar José, estos vídeos y nada. ¿sabes? Nos Y vemos nada, en el siguiente 12 vídeo. Racing. Chao, chicos, chao. Chao.